Hola Tauro, estas son las sorpresas que te tiene febrero. Las sorpresas que tiene, esta está al revés, y esta también, y esta. Bueno, después lo pongo al derecho. Estas las leo todo al derecho, las leo normal. Las sorpresas que te depara el mes de febrero, Tauro. Las sorpresas que le depara a Tauro el mes de febrero. Bien, Tauro, viene por el lado del amor, la carta del corazón, la carta del jardín nos habla de lugares donde se junta gente, ¿eh? De lugares, de eventos, donde la gente se junta, donde la gente sociabiliza. Acá aparece el caballero y el tema de la carta, la comunicación. Es una tirada muy clara, muy transparente. Entonces, eh, Tauro, vas a conocer a una persona, te va a caer muy bien desde el lado amoroso, te va a caer muy simpático, muy simpática, y después esta persona se va a comunicar con vos, pero principalmente la conoces en un ámbito eh, o en una reunión o en un lugar donde la gente se reúna, donde la gente sociabilice. Si sos mujer Tauro, bueno, es un hombre que te habla de amor, te va a haber comunicación amorosa, pero el tema es, a ver, uno de los significados de la carta del jardín nos habla de amores un tanto superfluos, un tanto livianos, no muy confiables. ¿Por qué? Porque se dio el contexto y bueno, se acercó este hombre o esta mujer a hablarte. El tema es que después esta persona va a mantener comunicación con vos. ¿eh? Eso es lo que te va a sorprender, que en un contexto así conoces a alguien que mantiene una comunicación amorosa con vos. Bien. De vuelta, una persona joven, un nuevo amor. ¿Viste? Por algo te decía, Tauro, por algo te decía, no son amores confiables. Mira, el zorrito. Puede ser un zorrito o una zorrita. Cuando digo zorrita no me refiero a la profesión más vieja del mundo, sino a o no, o sí. Pero acá me estoy especificando al tema de mentir, de astucia, de engaño, de envolver mediante la palabra. Bien. Fondo de mazo, la montaña. Mira, el obstáculo. Bien, se te acerca alguien a chamullarte, como decimos acá en Argentina, seas hombre o mujer Tauro. Puede ser una persona joven, bastante mentirosa. Bien. En el mismo sentido, pero fuera del ámbito estrictamente amoroso, de vuelta, aparece la carta de la niña, nos habla de algo nuevo. Y conoces o te hace conocer una determinada persona en un ambiente social algo nuevo. Esto
ya más, ahora me está resonando, fíjate, la comunicación. Puede llegar a ser en el ámbito laboral o en otro ámbito. Alguien te comunica, te da a conocer algo nuevo. ¿Eh? Puede ser, no sé, eh, te da una determinada información. Puede ser algo laboral, puede ser porque no sabes que te da una información nueva que te sorprende. ¿Mm? Como que decís, qué buen dato que me diste, qué buena información que me diste. El tema es que no es para confiar en esta información. ¿Eh? Problema, bien. Bien. Entonces, la sorpresa que febrero, las sorpresas que febrero tiene para Tauro. Bien, a ver. Otra sorpresa puede ser en febrero. ¿M? Mira, el corazón, como que tengas una celebración dentro de tu familia. ¿M? Puede ser el nacimiento de alguien, sí. Puede ser el cumpleaños de algún chico, de algún niño, como dicen en otros lados, sí. ¿Eh? Eh, como que te digan, che, venite al cumpleaños de Juancito, o de Mariquita, o de María, o de quien sea. ¿M? O al bautismo, o ¿no sabés que nació el bebito de no sé quién? Bien, ¿eh? La celebración, ¿eh? Como que te pueden invitar así alguna especie de evento, fíjate la celebración, ¿no? Bien, bien, después Tauro, según mate. Si tenés un jefe bastante renegón, ¿m? El emperador invertido, es más, si si tenés un jefe medio hijo de su buena madre, el emperador invertido, bastante déspota, bastante malo, puede que en febrero te sorprenda que está amoroso. ¿Eh? Como que decís, ¿qué le picó a este? Ahora se hace el amoroso y es terrible, se hace el amoroso y es terrible hijo de su buena madre. ¿Mm? ¿Qué le picó a este? No sé. Tuvo intimidad, está enamorado. ¿Por qué está amoroso? ¿Por qué está? Es más, vos vas a decir, ¿por qué está amoroso conmigo? Bien. Mira, traición, conspiración, resolver. De vuelta, esta idea, más allá del tema amoroso, hay algo nuevo que vos, Tauro, olfateás. Fíjate, falta seriedad. Vos olfateás que es una mentira, que es algo medio, ¿eh? Como decimos acá en Argentina, un negocio, por ejemplo, cuando decimos un negocio medio, eh,
falopa le decimos acá al tema de la droga. Por eso cuando decimos un negocio medio falopa, es un negocio medio malo, un negocio perjudicial, un negocio que no sirve. Bien, se te presenta, desconfías, fíjate, la comunicación, hay una comunicación que crees que es una mentira, una conspiración, algo poco serio, algo poco nuevo que te dijeron. Y es como que vos, Tauro, decís, mira, yo desconfío de esto que me dijeron. Me sorprende, sí, esto que me dijeron, pero voy a ver. Voy a ver qué tan cierto es, qué hay detrás de esto. La carta de la sacerdotisa. Bien, y siguiendo con el tema de la comunicación, hay una comunicación, hay un informe. Ah, mira. Hay una comunicación, hay un documento que hace que vos, Tauro, te pongas en marcha, pero no en marcha, como que vos, hay una comunicación que hace que vos, Tauro, el carro, apretes el acelerador a fondo. Hay una comunicación que hace que vos apretes el acelerador, el carro, caballo de espadas, apretes el acelerador a fondo. La inteligencia hace que, como que decís, con esta información tengo que actuar rápido e inteligentemente. Y eso te va a sorprender. Te sorprende la comunicación, es como que esto no se me escapa, tengo que actuar de manera rápida. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.